Seguimos con el Salmo 139 y vamos al versículo 17 en adelante para terminar hoy este Salmo, para concluir nuestra reflexión. El versículo 17 dice: «Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen aquellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno». Tomamos nuevamente este salmo ya en la parte final para concluirlo. David nos ha hablado de los tres grandes atributos de Dios, del Dios omnisciente, que lo ve absolutamente todo, que nos conoce íntimamente, del Dios omnipresente, que siempre estamos bajo su radar, nunca estamos fuera de lo que Dios está viendo, y del Dios omnipotente, que nos hizo como piezas diferentes. Ahora, el Salmo llega a su conclusión, lo que despierta en David la meditación en todas estas cosas. Para David los designios de Dios son inconmensurables, es decir, no los puedo entender, no los puedo medir. Por eso comienza con exclamaciones, porque es una forma de la adoración y de la alabanza. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande la suma de todos ellos. Es decir, lo primero que se despierta es la alabanza, la adoración al Dios grande, el postrarse, el inclinarse delante de la grandeza de Dios, al comprender no solamente que Dios es grande por los grandes atributos que tiene, sino porque cada uno de ellos me afecta particularmente a mí. Ahora, esa es la primera reacción, la expresión de agradecimiento, la expresión de adoración, la expresión de un corazón que ha entendido y ha comprendido quién es Dios y por tanto le está rindiendo a Dios el tributo que merece como creador del universo. Ahora, la segunda reacción es la reacción de la ira de la santidad. Una reacción que parece como algo violento en el Salmo. Dice: apartaos de mí, pues, hombres sanguinarios. Él ve que tiene que echar fuera del contacto con él a los hombres violentos, a los hombres blasfemadores. Ellos no han entendido quién es Dios. Y esto es la manifestación de ira de santidad. Hay una ira que es una ira santa. Recordemos que el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay una reacción natural en el cristiano, hay una reacción natural en el hombre de fe contra el mal. No es una reacción contra las personas, sino contra las conductas, contra el mal que hay en el mundo. Los griegos hablaban de ataraxia. ¿La ataraxia qué era? Bueno, que todo te resbale. Un poco también de esto habla el budismo, que sea insensible a todas las cosas. El cristiano no es insensible a todas las cosas. No puede mirar la pobreza y la corrupción a la vez en una misma sociedad sin levantar la voz y sin indignarse por eso. No puede ver cómo se destruyen los valores cristianos y los valores de los hombres sin indignarse. La indignación forma parte de las características que tiene que tener un cristiano. El Señor Jesucristo reaccionaba con mucha fuerza contra la hipocresía religiosa de los fariseos y de los saduceos y de la utilización económica que hacían del templo de Jerusalén y se levantaba contra todo ese tipo de explotación y defendía a los huérfanos, a las viudas, y hablaba de ellos y evitaba y despreciaba el menosprecio que ellos tenían por las personas como la mujer pecadora o como los hombres que mendigaban como Bartimeo. Jesús se acercaba a ellos y sentía realmente ira contra los que los segregaban, los separaban.
contra aquellos que olvidaban que estaban viviendo en una sociedad donde todos, en alguna forma, tenían que saber interactuar. Ahora, esto en Jesús y en los apóstoles era normal. Tener esta rebelión interna. Recordemos que Pablo y Bernabé se sacaron las sandalias y sacaron el polvo del lugar. Era una manifestación de ira contra esas cosas. Pero cuidado, no es la manifestación violenta de la ira, no es la manifestación violenta que destruye. Es por el contrario, la indignación. Lo que hacía Pablo en ese momento y Bernabé era mostrar su indignación contra la actitud que habían tenido no recibiéndolos. Es una forma de reacción contra el mal que un cristiano tiene que tener. Cuando llegamos a comprender lo que es Dios, lo primero que se despierta es adoración y lo segundo es esa ira santa contra todas aquellas cosas que realmente son injusticias dentro de la sociedad. El cristiano es sensible a todo eso. No podemos dejar de ser sensibles. No somos como los griegos que buscamos la ataraxia. Tampoco somos como los budistas. Vemos y lloramos con el que llora y sufrimos con el que sufre. ¿Por qué? Porque nos estamos identificando con eso. Ahora, la última de las reacciones es cuando el corazón de David se abre y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame por el camino eterno. Esta es una gran declaración. La gran declaración de la oración: examíname. Es decir, él siente que su interioridad es un territorio desconocido y le pide a Dios que sea el que haga el examen, que él, justamente porque le falta la subjetividad, no puede hacer. Que Dios lo mire por adentro y que sea Dios el que vaya revelándole todas aquellas cosas que a él le pasan desapercibidas o con aquellas cosas que él es condescendiente. Que Dios lo mire y vaya ordenando su corazón, señalándole las cosas, que lo examine y que lo vaya guiando por el camino eterno. La palabra que él usa es el examen exhaustivo, que pruébame y conoce mis pensamientos, un análisis interior, un análisis de la mente, y ve si hay en mí caminos de perversidad, un análisis de la vida, es decir, analiza mis pensamientos y analiza también mi vida. Le pide a Dios que se asocie con él en el análisis a su propia vida, que ese análisis que él siente que es incapaz de hacer, porque muchas veces somos condescendientes con nosotros mismos, y practicamos la autocompasión, ese análisis que lo haga Dios y que le muestre a él dónde se está equivocando al analizar su propia vida. Y la petición final es: guíame por el camino eterno. Es decir, quiero la dirección de Dios en mi vida. ¿Por qué dice todas estas cosas? ¿Por qué él quiere realmente terminar su carrera triunfante? Hay dos formas de terminar la carrera cristiana. Una de las formas es la forma de Salomón, sabio toda la vida y resulta que termina inclinado ante los ídolos. Triste final. Y la otra es la de Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Y lo que está eligiendo David es justamente que Dios entre en su corazón para que él siga peleando la buena batalla, para que pueda llegar al final acabando la carrera y habiendo guardado la fe. Que Dios los bendiga.